Ok, estábamos en esta parte. Nos quedamos en la parte donde hacía la consulta. Em, los viáticos son para cubrir, ¿no? Según un reglamento, bueno, casi todos los reglamentos son en sí general, para cubrir las necesidades básicas que tenga la persona que está en comisión, por decirlo, en un viaje. Y dentro de estas pueden cubrir lo que es los pasajes, ¿no? Dentro de ello pueden ser los pasajes, ¿no? Los pasajes, como también existe por ejemplo, en la entidad donde trabajo, los pasajes son cubiertos de manera aparte, ¿no? Por la entidad. Es decir, que no ingresa en este cuadro de viáticos. Tiene un tratamiento por separado, ¿no? Tendría que entrar, bueno, sí es dentro de la cuenta pasajes y viáticos, pero solamente estamos haciendo nosotros un análisis de los viáticos, ¿no? Viáticos que se están otorgando al empleado o al servidor público en las entidades públicas. Entonces, cuando en empresas privadas, por ejemplo, vi que sí se le otorga, por decir, 1,000 bolivianos por 2 días, qué sé yo, ¿no? Por un viaje a Oruro, por decir. Entonces, al retorno, tiene que hacer un descargo, ¿no? Tiene que realizar un descargo aparte del informe, como este ejemplo que tenemos acá, vamos a verlo, como este informe, ¿no? Hice un ejemplo para que hagamos la cosreferencia y referencia, ¿no? Y dentro de este informe hará también el descargo de los pasajes que ha utilizado, ¿no? Y también hará el descargo de las facturas que ha realizado, ¿no? En otro ejemplo tengo eso. Acá no lo incluí porque lo quise hacer más sencillo, ¿no? Por eso acá tengo una columna de retención o pagos del 13%, porque según normativa tributaria tenemos que hacer un descargo porque es el pasaje viático, en especial el viático, está considerado como un ingreso grabado, ¿no? Está considerado como un ingreso grabado y es un ingreso eh, adicional, ¿no? Y por ello se tiene que hacer el descargo con las facturas y demás. Entonces, con esa explicación, ¿sí aclararía la pregunta o va por otra línea tu duda? No, sí, Vic, estaría claro. Estamos bien, ¿no? Entonces, en resumen, puede darse que en las entidades públicas generalmente el viático y el pasaje o el pasaje y viático se manejan en dos partidas. O puede manejarse en una sola partida dependiendo su giro, ¿no? Como ellos realizan. En las empresas privadas, como les digo, el ejemplo es que le dan y él tiene que descargarse o con eso cubrir todo, pasaje, avión, digamos, todo, ¿no? Todo lo necesario. Obviamente que tiene que cubrir todo eso, ¿no? Tiene que ser un importe razonable. O el otro donde esté como acá separado, ¿no? Estamos hablando solo del viático, nada más. El pasaje, ¿no? De estos puede ser tratado en otra analítica, ¿no? Puede ser tratado de otro fondo. Solo estamos hablando del viático. O sea, el dinero que la entidad te da, toma 1,000 bolivianos para tú, qué sé yo, para el hotel, para dónde va el hospedaje, el almuerzo, el transporte, eh, la cena, el desayuno tal vez que tenga que tener una reunión, ¿no? El, todos esos gastos que tenga que incurrir, porque un viático, según la definición que tiene, o sea, eh, según la definición legal, que tiene que cubrir las necesidades básicas, ¿no? De la persona que está comisionada, enviada de viaje y demás, por el trabajo que está realizando en un lugar distinto al de su residencia, ¿no? Ese es el concepto de viático, porque estás realizando un trabajo distinto al de su residencia, por considerarse las distintas formas ¿no? La región, el clima incluso, la distancia que pueda quedarse de su hospedaje a su trabajo,
el hospedaje, ¿no? Por eso es que existe esta escala, ¿no? Esta escala en la realidad, ¿dónde está? A ver, estamos acá. Acá estamos en la escala. Este es un pequeño ejemplito, ¿no? De las escalas que existen, ¿no? E incluso puede haber una escala de pasajes, ¿no? De pasajes también o de otros tipos de bonos que se les pueda otorgar, ¿no? Estamos viendo un pequeño, ¿no? Estamos viendo una, como se dice, la cereza de la torta, por decirlo así, para ver estos aspectos, ¿no? Ok, entonces ya tenemos acá un vistazo más o menos que vamos a tener unas diferencias y tenemos tenemos unas deficiencias acá que pueden ser tentativos para lo que acá vamos a recapitular estas formas para los que no vieron esta parte de las marcas rápidamente. Se pueden realizar marcas sencillamente, como todos podemos hacerlo, con insertando formas, ¿no? Insertando formas. Vamos a ver, estamos acá. Mostrar pestañas y comandos. Insertando formas con windings, ¿no? En los papeles de trabajo. Forma sencilla, porque esta es una U con diéresis. En realidad es una U con diéresis, ¿no? Acá. Y o solamente necesitando, qué sé yo, acá vamos a colocar símbolos, ¿no? Símbolos, acá que lo tienen. Pero a veces, como les digo, hay que memorizarse los símbolos o, o las combinaciones, ¿no? Las combinaciones del teclado, por ejemplo, me recuerdo que Alt 92 es base invertida, por ejemplo, ¿no? Hay códigos para colocar con el teclado para, a ver, vamos a probar sabemos que Alt 64, Alt 50 y Alt 102, por ejemplo, es una F. Hay combinaciones, ¿no? Se puede memorizar también, ¿no? Alt 79 es un círculo, ¿no? A ver, vamos a probar otro Alt 145. ¿Ves? Es un símbolo. Se puede hacer también de esa forma, ¿no? Muchos pueden memorizarse tal vez eso. Otra forma es como yo hice, ¿no? Que la tengo. Y posteriormente esto la convierto en marcas y todas van a ser rojo, ¿no? Ustedes verán que aquí está con verde, pero es para hacerlo rápido. Es para hacerlo rápido. Entonces yo coloco un número, ¿no? Un número, el 0 y el 1 nada más utilizo, ¿no? Y me dan los dos tipos de marcas. ¿Cómo realicé eso? Vamos a repetirlo para que vuelvan y lo puedan practicar, ¿no? Esto no tiene que practicarlo. Es acá, vámonos a formato condicional, ¿no? Vamos a crear una nueva regla donde aplique al formato a todas las celdas según sus valores, dice, ¿no? Podemos aplicar de otras formas acá, depende, ustedes tienen que leer, ¿no? Acá dice aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio, dice, ¿no? Podemos realizar. Nosotros necesitamos el primero en escala de, acá con el conjunto de iconos, ¿no? Elegimos esta opción acá y vamos a elegir, ¿no? El primero y que sea un mayor o igual a 1, ¿no? Y este va a ser un número, ¿no? Entonces, 1. Y acá elegimos la X, que sea la X, y el otro lo dejamos en cualquiera. Y este va a ser un número también, ¿no? Con 0. Y colocamos aquí mostrar iconos únicamente. Es decir, que si no colocamos va a aparecer el número y la marquita, ¿no? Muy útil para reportes, incluso financieros, contables tal vez, qué sé yo, para indicarles, ¿no? Que si está bien o está mal, o pueden hacer un escala de colores con semáforos, ¿no? Acá, que es interesante, con semáforos, ¿no? Acá, con semáforos, con esto, o simplemente con unas vasitas, ¿no? Acá, pueden utilizar de diferente forma. Entonces, la regla estamos utilizando. Y si quieren editarlo, pueden ingresar acá
editar la celda y aquí le colocamos mostrar icono únicamente, aceptar y ya solamente nos muestra el icono, ¿no? Y esto igual pueden centrarlo, ¿no? Qué sé yo, el tamaño y al final lo podemos cambiar por esto para que sean marcas de color rojito, ¿no? Así, nada más. Y listo, ¿no? Esa es la otra forma. Y la tercera forma, no recuerdo cómo era. Ok, era la lista, ¿no? O sea, hemos dado un nombre a esto, ¿no? Marcas, le hemos dado un nombre. O sea, pueden hacer una lista, ¿no? Cualquiera sea, por decir, eh, los nombres, una lista, ¿no? Por ejemplo, el Kimberly, que participó hace un instante. Y acá Zene, ¿no? Zene, esta lista que sea, le voy a poner un nombre. eh, Le colocaré alumnos, ¿no? Y va a tener un nombre ya acá. Y me voy a una celda cualquiera, ¿no? Me voy a una celda cualquiera, me voy a fórmulas. Podemos ver en administrador de datos que mi lista pequeña ya la tengo, ¿no? Aquí incluida. El valor, acá está el valor, la referencia, ¿no? Es hoja 1 desde el 19 hasta el P20, ¿no? Está en un valor absoluto esto. El ámbito, el libro, ¿no? Todo el libro está. Podemos cambiar esto, pero no tiene su relevancia, ¿no? Ahí está la asignación de nombres. Entonces colocamos utilizar en la fórmula, no, era crear desde la selección. No, vámonos a datos, en datos, utilizamos validación de datos, ¿no? Validación de datos. Ponemos que es una lista, ¿no? Vamos a utilizar una lista. Una lista. El origen, ¿no? Acá ya lo tenemos. Y ya ustedes verán que podemos colocar marcando así o si tenemos una lista grandota, ¿no? Ya tenemos el nombre, ponemos igual a alumnos, ¿no? Alumnos. Y inmediatamente se ha creado una lista, o sea, hemos creado, es una función esto, ¿no? Hemos creado una lista de elección, ¿no? Aquí pueden tener una lista grandota, ¿no? Muy grande, ¿no? Esto se puede unir con fórmulas, ¿no? Con fórmulas, con buscar B o con coincidir y demás, que podemos hacerlo en otra clase, pero solo estamos viendo la parte de marquitas, ¿no? Marcas de auditoría. Entonces, acá podemos colocar la lista y acá vamos a colocar en vez de eso nuestro nombre que era marcas, ¿no? Marcas. Y ahora tenemos acá, ¿no? Nuestra lista, que va a ser la U con diéresis o la X. Y únicamente esto hay que colocarlo en letras Wingings, ¿no? Wingings. Wing, ¿no? O le puse otra. O simplemente vamos a copiar el formato de acá, ¿no? A ver, estamos. Ok, así, ¿no? He copiado el formato y ya lo tengo, ¿no? Y ya tenemos para elegir, ¿no? Las marcas de auditoría. Pueden ser muchas marcas. Entonces podemos hacerlo de esa forma. Para bozar acá vamos a bozar contenidos y bozar formats, que es esta goma, ¿no? Es una goma para bozar todavía esta norma. Entonces son esas tres formas, ¿no? Donde pueden realizar, ¿no? La elección. Pueden utilizar esas formas, ¿no? Tal vez tengan otra forma, puedan compartir, ¿no? Pero esas son las tres que puedo indicarles, ¿no? En Excel, utilizando esta. Muy interesante, ¿no? Esta condición. Otra forma es utilizar, por ejemplo, esta, ¿no? Formato condicional, digamos que es una lista muy larga, ¿no? Y podemos utilizar estas reglas para resaltar celdas, ¿no? Que
sean mayores, ¿no? Es mayor que, aquí ponemos una condición, que sean mayor a 0 y sean resaltadas con rojo, ¿no? Que sean resaltadas con rojo. Esa es mi regla. He creado una regla acá, ¿no? Vamos a ver, acá, administrar reglas. Acá está, ¿no? Valor de celda mayor a 0, que lo marque en color rojo, ¿no? Desde la L7, acá estamos, L7 a la L9, en este rango, ¿no? Solo me marque las que son mayores a 0. Entonces, si acá, por decir, aparecería un 1, automáticamente lo va a marcar con rojo, ¿no? Automáticamente. Y nos ayuda, ¿no? Nos ayuda porque muchas veces vamos a ver, querer filtrar, por ejemplo, esto, ¿no? Para filtrar podemos apretar Control Shift L acá para insertar rápidamente el filtro a la fila que elijamos y acá vamos a elegir los valores que sean pintados con rojito, ¿no? Ya tenemos los que tienen diferencia, ¿no? Entonces es muy útil esto. Tal vez ya lo conozcan otros, tal vez no lo vieron. Se puede hacer mucho, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Para que sepamos dónde están. A veces buscamos, ¿no? Apretamos esto y vamos a buscar y buscamos el nombre de Lima, ¿no? ¿Cuántos Limas serán o demás? Podemos filtrarlo de esta forma, ¿no? O bien podemos utilizar este truco, asterisco Lima, por decir, ¿no? Queremos saber cuántos son de Lima. Perdón, acá vamos a colocar Lima y ya tenemos todos los que son con la palabra Lima. O si no, queremos visualizarlo, ¿no? En todos estos, marcando, igual utilizando formato condicional, reglas, ¿no? Que el texto que contiene, dice, ¿no? Aquí tenemos una, vamos a hacerlo, lo hicimos rápido. Reglas para resaltar celdas donde el texto contenga, ¿no? Que contenga, acá podemos colocarle una palabra o podemos colocarle una función, no sé, puede ser varias cosas, ¿no? Con eso. Y vemos que automáticamente todas las que tienen la palabra Lima los está marcando, ¿no? Está marcando. Y nos puede ayudar para visualizar, tal vez, ¿no? Entonces, de esa forma que se puede utilizar el formato condicional. A ver, para el formato condicional podemos utilizar acá igual reglas, escala de color. Bueno, para nuestro papel de trabajo no necesitaremos más, ¿no? Que eso. Lo otro que les enseña es para reportes financieros, tal vez, ¿no? Para otro tipo de trabajos. Ok. Entonces vamos, a ver, vamos a la parte. Empecemos con la parte donde ya podemos tener una primera observación, ¿no? Podemos tener una primera observación donde, a ver, vamos a preguntar, podemos colocar ya acá, ¿no? Acá. Generalmente en las reglas tenemos que utilizar estas marcas, ¿no? Para colocar una deficiencia. Vamos a buscar acá dónde estarán esas marquitas. Son estas, ¿no? Esta, insertar esta, insertar esta, insertar. ¿No? Vamos a ver, les voy a enseñar también. Cerrar, ¿no? Ya tenemos aquí cuatro bolitas con números en las que generalmente se deben, y en los libros están, ¿no? De auditoría, se deben insertar como marcas de auditoría, ¿no? Para las deficiencias, ¿no? Para las deficiencias de auditoría. Entonces, a ver, vamos a ampliar y vamos a separar esto. Tenemos una acá. Ok. Una función para separar, a veces tal vez necesitan esto, es separar con texto en columnas, ¿no? Esto vamos a separar en texto en columnas, ¿no?
A ver. Ok, vamos a utilizar estas para hacer una observación tal vez, ¿no? Y acá vamos a colocar esta marca de auditoría. Y es una marca. Entonces, a ver, vamos a preguntar. A ver, ¿a quién le toca? Giovanna Surco, a ver. ¿Tiene audio, por favor? ¿Puede? ¿Tiene audio o al chat tal vez? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ok, Giovanita, por favor, a ver. Tú como auditora vas a colocarlo de esa forma para que lo veas. Veamos, digamos que son muchos documentos y ya hemos pescado estas deficiencias, no solo en este. Entonces, ¿cuál sería tu primera deficiencia o posible, posible deficiencia, ¿no? Acá estamos ya viéndolo casi como un borrador para que posteriormente se concretice, o sea, se va a concretar y demás, ¿no? ¿Cuál sería tu posible deficiencia? El título de la deficiencia. En primera instancia, eh, con la documentación de acá, ¿no? Con esta documentación, ¿no? ¿Cuál sería? Ya hemos visto que acá en dos, bueno, acá le falta el memo, acá le falta acá está Licenciado, sería la falta de control en el pago de viáticos. falta de control en el pago de viáticos, pero ¿a cuál estás apuntando al análisis que hemos realizado de saldos o a la revisión de documentos que hicimos, a la prueba de cumplimiento? A la revisión de documentos. Ya, entonces si está, a ver, vamos a escribirlo acá. ¿Cómo dijiste? Te decía, falta de control en el pago de viáticos. Falta de control en el pago de viáticos. Bueno, en este caso sería en el comprobante 564. Ya, en comprobantes, ¿no? Así, tal como lo estoy colgando, 564. ¿O cómo? Correcto, Ok, sí, 564 y 343, ¿así? Ok, sí, licenciado, en ambos. ok, gracias. Eso es respecto al cumplimiento, ¿no? A ver, vamos a preguntar a Guido Álvarez, nuestro estimado Guido. A ver, Guido. Sí, licenciado. Ok, a ver, ¿cuál sería tu apreciación para esa primera, ¿no? ¿O concordarías con este primer título? ¿Te parece completo, explicativo para describir el posible hallazgo respecto al cumplimiento de la documentación? Primero vamos con la documentación, ¿no? Primero con este aspecto.
¿O propondrías otro título para la deficiencia? No está bien la deficiencia porque es por la falta de control, digamos, en los viáticos. Ya no se establece, o sea, la falta de visión del personal de contabilidad, podría decir, o de tesorería, ya, Ok, en el no haber revisado la nota de servicio para el pago de los viáticos, sino ok. directamente pues, haberlo copiado 4 días y haberle puesto el monto total del viático, no verificando el memorándum de designación de por cuántos días ha viajado. Este sería en el tercer caso, ¿no? Ok. En el tercer estamos primero con esto, con la parte de cumplimiento, o sea, de la documentación. Primero con eso estamos. Después vamos a ver cómo va a ser la deficiencia de de los 1300. Pero te parece que está Ay, bien, entonces, sí, está bien, licenciado, es la falta de control a veces. en el pago de Eh, viáticos, dice, pero en comprobantes 564 y 543, dice. sí, sí, estaríamos de acuerdo con ese criterio de Iván. Ok, van dos entonces. Ok, gracias Guido. A ver, No tiene que alguien más, tal vez alguien discrepa al criterio que están teniendo en otorgarle este título a la deficiencia, ¿no? Vuelvo a recalcarles que acá estamos viendo que no tiene el memorándum de viaje, o sea, no se encuentra, no se encuentra, ¿no? No está adjunto ahí al comprobante. Acá no tiene la certificación presupuestaria, o sea, no se ha otorgado el presupuesto, o bien no se ha otorgado, la certificación presupuestaria no está ahí, ¿no? Habría que indagar un poco más, no es determinativo esto. Y acá no está, ¿no? El informe de viaje, el número 3, no está el informe de viaje tal como está en nuestro enunciado. A ver, ¿dónde está nuestro enunciado? Es acá, ¿no? Acá está. Excepto el del 11 de mayo, no tiene el informe de viaje, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver uno más antes de acabar nuestra clase y al final les digo, a ver, vamos a ver, Marta Julia. ¿Tiene audio, Marta? Sí, Sí, tiene audio. licenciado, buenas noches. Ok, buenas noches. ¿Te parece correcto la primera denominación a a la deficiencia que le están dando? La falta de control en el pago de viático. Eh, ¿O cómo le redactarías, no? El, la- para mí sería, licenciado, la falta de control eh, que tiene, o sea, pues estamos queriendo otorgarle el título, la falta del memorándum de designación para el viático sería, ya, porque no le han entregado un memorándum, la porque falta no de existe, o la inexistencia sería, licenciado, del memorándum. inexistencia. A ver, Ujú, inexistencia, dice. porque no, Inexistencia, está bien, pues. Esta palabra sí se utiliza en los hallazgos de auditoría, en los títulos. Inexistencia, no sé, ¿qué más? la inexistencia del memorándum. Del memorándum. Solo del memorándum, entonces observarías, Sí, del por memorándum, separado. y tampoco no hay, o sea, no existen ahí tampoco el presupuesto. O sea, no había un presupuesto, Y tampoco ha existido certificación. un memorándum, pero sí se ha realizado el viaje, digamos, pero, o sea, tampoco se le ha cancelado. Inexistencia del memorándum, certificación presupuestaria. Así más o Sí, menos. eso sería. Sí, más o menos, licenciado. Ya, va más o menos por ahí. Y digamos el informe de viaje, ¿no? Sí, El informe de viaje, ¿no? Entonces estas dos serían
las más parecidas. ¿Alguien? Ok, gracias. Julia, ¿no? Sí, está bien, licenciado. Pero no Ok, sé. gracias. ¿Alguien tal vez que pueda participar con esto para terminar la clase? Creo que va a quedar en suspenso porque ya va a ser hora. ¿Alguien tal vez? Licenciado, Sí. aumentando a lo de la compañera Marta, sería inexistencia del memorando y falta de certificación presupuestaria y informe de viáticos. Bueno, falta le aumentaríamos, ¿no? De certificación presupuestaria. Falta. Voy a colocar el enunciado acá porque acá está, ¿no? Los pagos por viáticos se adjuntan en el memorándum de viaje aprobado por la MAE, excepto el pago de 15 de abril. O sea, todos adjuntan el memorándum de viaje, excepto del 15 de abril. No sabemos con exactitud todavía, o sea, no tengo datos, no les di datos adicionales a esto. No se sabe, ¿no? Si existe o no existe el memorándum. Pero de que sí sabemos es que no adjuntan, ¿no? No adjunta. El otro es lo mismo, el mismo caso. Los pagos tienen certificación presupuestaria del gasto por viáticos, excepto el pago del 15 de abril, ¿no? Ujú. Los pagos por viáticos adjuntan el informe de viaje aprobado o gerencia, excepto del viaje del 11 de mayo. O sea, tampoco sabemos todavía si no existen o estamos proponiendo, ¿no? Posibles deficiencias en borrador, tal vez. O sea, no tendríamos la certeza todavía, ¿no? Claro, no Si tenemos existe o certeza. no. Mayo. Entonces, ¿cómo catalogarías el título? A ver. Estaba bien la segunda mitad que me dijiste, estaba bien. Falta, Inexistencia dijiste, ¿no? de... Sí, Falta. falta sería. Falta de. Falta de la certificación presupuestaria. Falta de certificación presupuestaria, coma. Coma y informes de los viáticos, ¿no? Del informe de viáticos. Ok. Falta del memorándum. Falta de memorándum, certificación presupuestaria y el informe de viaje, ¿no? Ujú. Ese sería más o menos el embosado, el título del hallazgo o deficiencia en borrador. Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Edson, Ah, Edson, gracias, Edson. Ok. ya licenciado. Ok. Entonces, en primera instancia, ya tenemos tres opciones, ¿no? En primera instancia, yo observaría que este título no va en concordancia con la revisión que se ha hecho en esta parte. O sea, esta es parte de la revisión, ¿no? Parte de la revisión. Perdón, documentación que no hemos encontrado, no adjuntan, ¿no? No hemos podido revisarla porque no adjuntan y tampoco nos han proporcionado. Por ahí podemos haberla solicitado nuevamente una segunda vez, una tercera vez y no nos proporcionan, por decir, ¿no? Utilizamos ahí otras técnicas de auditoría. Imaginemos que hicimos eso, ¿no? Solicitamos y no nos proporcionaron. Solicitamos nuevamente y no nos proporcionaron, ¿no? Pero imaginemos que el caso de la certificación presupuestaria, sí realizaron la certificación presupuestaria, pero no el impreso y el firmado o la autorización que da la MAE en ese entonces ha desaparecido esa hoja, pero sí hicieron, ¿no? La certificación presupuestaria. Entonces eso quiere decir que sí existió, pero no se perdió la hoja, ¿no? Se perdió la hoja como ocurre, ¿no? En la realidad. Entonces yo no diría falta de control en el pago de viáticos, porque cuando llevemos este título nos van a decir, pero yo como contador, pues sí, pero no, eso no es en el pago, diría, ¿no? No es en el pago. Es solo que falta la documentación, ¿no? No es en el pago. Estamos hablando en primera instancia solo de esto, ¿no? Solo de las pruebas de cumplimiento.
No de esto. En el del importe, sí. En el del importe, sí. Puede ser falta de control en el pago de viáticos o de otorgación o de asignación, ¿no? Este sí es ese. Pero no en esta primera instancia porque solo estamos hablando de documentación o sea, faltante en la documentación más o menos, ¿no? Entonces, Licenciado, no, disculpe, sí, sí, dígame. le habla Guido Álvarez. Licenciado, pero, o sea, comparto su criterio, pero yo personalmente le dije, digamos, como auditor, a ver, si usted me dice ese término, yo le dije, pero entonces, ¿cómo has realizado el pago de viáticos? O sea, se supone que una vez que usted ha certificado, una vez que has revisado el memorando, una vez que ha hecho todo, hace sí una procedura de trabajo. Claro, Podría, digamos, dudar, digamos, peor de su palabra, porque, digamos, la documentación está realizada, o sea, por hacerla, o sea, sin datos básicos. O sea, puedo dar viáticos a quien quiera, pagar los viáticos a quien quiera y al final no tengo la documentación de respaldo. Lógicamente que posiblemente después sí aparezca, pero claro, ya puede pasar, exactamente, sí. medio que ya no, para mí, digamos, es la falta de control del contador, porque él debía, digamos, tener el memorando, tener el certificado presupuestario, tener todos los documentos pertinentes para recién realizar, digamos, la minuta de instrucción para el pago de los viáticos, o Claro, los cheques, o lo que corresponde. O sea, ese sería mi exactamente. criterio. Está bien, está bien, está bien. Comparto su criterio. Eh, Vamos de nuevo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que este título para la deficiencia, o sea, es general, está bien. No estoy diciendo que está mal, sino que no describe la situación de la prueba de cumplimiento en sí. Está bien el posible título porque hay una falta de control. Está bien, Vaya, está describe, bien, ¿no? está bien, está bien. Solo que dije que detalla más el pago de los importes, ¿no? Porque estamos hablando pago de viáticos aquí. O sea, esto está hablando de erogación de dinero, ¿no? Importes monetarios. Entonces, es general, es muy grande, ¿no? Porque dentro de esta falta de control, entonces, si tú me propones como auditor colocar este título, entonces, dentro de la condición tendrías que describir todo esto, entonces, todo la prueba sustantiva y la prueba de cumplimiento. Es decir, que ahí describirías tanto la deficiencia del importe y la documentación, o sea, estarías fusionando varios, varias deficiencias en uno solo. O sea, se puede hacer, ¿no? Pero es muy general, perdón. Es muy general. Entonces, lo que se debe realizar, y según las normas, ¿no? Es que las deficiencias tienen que ser, o sea, tienen que ser concisas, ¿no? Claras, tienen que describir la situación individualmente de forma que sea entendible, ¿no? Porque si lo metemos todo en una sola, como este es general, este es muy general, falta de control, habla de todo el control. O Entonces, sea, hay que ser más memorando, específico, más detallado. exactamente, más detallado. Ay, La cual me parecería esta, por decir, ¿no? La de nuestro último participante, falta de memorando. Aquí sí está hablando, ¿no? Que hay una falta de documentación, porque no sí, sabemos sí. cómo han procesado y demás. En otra deficiencia sí vamos a hablar del detalle de los pagos que han realizado o la mala otorgación, ya veremos, ¿no? Cómo vas a realizar. Entonces, quería puntualizar ese aspecto. Sí se podría realizar en una sola deficiencia, tal vez, y describiendo por incisos, ¿no? Qué deficiencias hubo en este proceso, pero sería de manera muy general, ¿no? E incluso en un seguimiento, como les decía, en un seguimiento, cuando realices el seguimiento de esta auditoría, de esta deficiencia, por decir, vas a tener todo bien, y un hito va a tener así cuando hagas el seguimiento. Por este un hito, por este uno que no tiene un documento, no se ha perdido algo, tu seguimiento ya, o sea, la vas a poner como no cumplida porque no ha cumplido. Es por eso que es muy aconsejable separar las deficiencias, no colocar en general todas. Este es muy general, como les decía, sí existe una falta de control en el pago de viáticos.